Pero ya les cuento que estamos en contacto con Roberto Reynoso, trabajador de Aerolíneas Argentinas, ex delegado sindical del gremio aeronáuticos, y bueno, con el cual vamos a hablar sobre varias cuestiones que son de interés común en todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo comercial. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Bueno, ya finalizando el año, vos estás escribiendo un libro junto a Fabio Basteiro, ¿verdad? Sí, el libro ya está escrito y se va a publicar en febrero. En estos días publicamos un adelanto en tiempo argentino. Sí. Contanos un poquito. Sobre todo Contanos sobre esa nota, que me parece que es una nota de gran interés y que pone luz sobre un tema que efectivamente ha permanecido bastante oscuro durante mucho tiempo. Sí, el 24 de diciembre, la semana pasada, se conoció una medida del gobierno argentino, gobierno nacional, donde dejaba sin efecto la eliminación de las bandas tarifarias que había instalado el macrismo en 2018. Esta medida le permitía a las aerolíneas low cost por las tarifas que se les antojara y impulsar esos mecanismos económicos que se conocen con el nombre de dumping, que es consiste en vender por debajo de los costos hasta destruir a la competencia. Y monopolizar Una después vez el comercio, ¿verdad? Exactamente. Una vez que destruyen a la competencia, se quedan con el mercado. Algo parecido a lo que está sucediendo con Uber, ¿no? Que tiró unas tarifas buenas en los primeros años y fue desplayando los taxis. Y hoy invirtió la relación tarifaria y cobra las tarifas que se les antoja, cobra tarifas muy altas, digamos, ¿no? Claro. Esto lo impulsó el gobierno de Macri a partir del 2018, julio del 18, en que eliminó el piso mínimo de las tarifas. El problema es que, les podía venir bien a las low cost para destruir la competencia y adueñarse del mercado y, como decías, establecer un monopolio, pero terminó destruyendo a las demás líneas aéreas, y que fueron 5 líneas en 2019 y finalmente terminó yéndose también pocos meses después la TAM en el 2020. En principio, muy al comienzo del proceso, en enero del 2016, cerró Sol, en una medida así muy intempestiva del periodo de transporte, que eliminó un acuerdo de lo que se suele llamar code share, que es compartir asientos y marketing entre dos líneas aéreas. Este acuerdo funcionaba entre aerolíneas y Sol. Como eliminaron el acuerdo, la empresa terminó cerrando, y ahí ya quedaron 200 personas sin trabajo. Claro. Después Andes, una línea aérea nacional y venía operando desde 2005, tuvo el mismo problema. En un principio intentó crecer en cuanto a aviones, pero finalmente terminó siendo víctima también del dumping, el descontrol tarifario, que seguía, digamos, durante 2018 y 2019 como muy fuerte, y terminó cerrando. Tuvo que devolver los aviones que había comprado con expectativas de crecimiento, dejó de pagar los sueldos y finalmente cerró. Entonces, esta ya fue la segunda empresa que cerró, pero además cerraron inclusive las propias low cost, que no pudieron también soportar el dumping feroz de las otras low cost, ¿no? Cerró Avianca, y esa sería la tercera. Cerró LASA,
que era una pequeña compañía de la Patagonia que había comenzado a volar con la idea de atender distintas rutas dentro de la Patagonia. Ujú. Es un buen proyecto, pero apenas duró 2 meses. Los propios directivos dijeron que en el vuelo inaugural el dólar había cambiado o había subido de valor en ese día del primer vuelo, Ujú. alrededor de un 60%, con lo cual eso es otro factor, fue otro factor de deterioro del proceso, el descontrol cambiario, digamos. Claro. La escalada del dólar, que en general el macrismo no estableció controles, porque los repudió y había hecho una bandera de descontrol, entonces no incrementaron distintos los controles que hubieran sido necesarios, con lo cual Mm. la aviación es un problema, porque buena parte de los gastos, de los costos, son en dólares, Claro. mientras que los ingresos son en pesos. El pasajero paga el boleto en pesos. Ujú. Así que... Roberto, la pregunta que tengo que hacer es, Sí, ¿quién está atrás? Porque efectivamente conocemos, porque es una práctica que, no sé, tiene siglos quizás, y durante el siglo XX se practicó mucho, digamos, las políticas dumping. Yo bajo los costos o los precios por debajo de los costos, destruyo a la competencia, me quedo con el mercado y recupero todo lo perdido, y a su vez tengo ganancias de monopolio que son extraordinarias. Al mismo tiempo hay que tener mucha espalda financiera. ¿Cuál fue la espalda financiera de estas low cost? bueno, son grupos de inversión, en general son los llamados fondos de inversión, Ujú. algunos ligados inclusive a los fondos buitres que tuvieron el litigio con el Estado argentino, que finalmente cuando llegó Macri lo pagó de inmediato, sin ningún tipo de negociación. Pero qué interesante esto que Eh, decís. Así que fondos de inversión que han invertido aquí, para monopolizar también el transporte aerocomercial argentino. claro, es por eso que, digamos, son sectores que, como vos decías, tienen mucha espalda financiera y pueden soportar estas maniobras por un buen tiempo. Ujú. Inclusive lo lograron durante la pandemia, ¿no? El problema que hubo a raíz de la pandemia, de la paralización de las actividades. Claro. Eh, entonces, bueno, la combinación de la escalada del dólar, eh, la enorme devaluación de la moneda argentina en todo este proceso de 4 años, y el dumping feroz de estas compañías que ya venían, decías vos, con espalda financiera, Ujú. terminó destruyendo fuentes de trabajo. Como trabajadores, a nosotros nos interesa destacar ese problema, ¿no? Sí, sí. Más allá de la discusión acerca del carácter de las low cost, siempre tenemos en cuenta que aún en esas líneas aéreas trabaja gente, compañeros, Ujú. que desean mantener su fuente de trabajo. Y, sin embargo, ni siquiera eso fue posible, ni siquiera todas las low cost lograron mantenerse, solo algunas. Estas que vienen financiadas por fondos de inversión extranjeros, intereses muy antinacionales, digamos, ¿no? Ligados al litigio contra el Estado argentino. Y ahora Pero bueno, al Estado argentino, al prohibir esta práctica y poner un piso más alto en los precios, ¿pensás que va a facilitar la reconstrucción del sistema de negocios aerocomerciales en la Argentina? sí, yo creo que va a ayudar. Esperemos que también que algunas de las compañías que terminaron destruidas puedan volver a volar. Ujú. Eh, pero esto ayuda, evidentemente, y este marco no tendría que haber desaparecido. Eh, También te quería señalar que no solo cerraron 5 líneas aéreas durante el macrismo, sino que también cerró, el ministro Yeti cerró Argus, que era una línea de ómnibus que unía Aeroparque con la zona céntrica,
Ajá. Aeroparque y Ezeiza con la zona céntrica. En este caso fue también así, muy ligado a esas maniobras de capitalismo de amigos que impulsaba el macrismo, porque Arbus tenía un buen servicio y económico para los pasajeros que necesitaban ir al centro desde los aeropuertos, inclusive uniendo Aeroparque y Ezeiza. Pero era competencia o le bloqueaba la actividad, digamos, era todo un mercado apetecido por las otras empresas de micros, una de las cuales fue aportante de campaña del macrismo, claro, como fue Manuel Tilman León. Esto está demostrado, digamos, ¿no? Es materia periodística, cualquiera lo puede googlear. La empresa fue aportante de campaña y recibió la devolución de ese favor en 2018, cuando se cerró Arbus y quedaron también 40 personas más sin trabajo. Claro. Sí, bueno, eso fue una metodología de Macri, que a todas las empresas que le pidió dinero le dijo que era una inversión, porque iban a recuperar el dinero con creces a través de las políticas que él iba a llevar. Y eso efectivamente en algunos casos ocurrió, y esto se llama claramente corrupción, ¿no? Pero lamentablemente hay todo un sistema periodístico que ha encubierto estas maniobras, que no ha dicho absolutamente nada. ¿Y vos sentís que hay una cobertura mediática a favor de estos capitales, de estos sectores económicos? Sí, es un tema muy interesante. En general, no solo hacia estos actores en el mercado aerocomercial, sino también se podía hacer extensivo al gobierno macrista, ¿no? Había esta información, nosotros tuvimos que trabajar en ese sentido, buscando la información fuera de los medios concentrados, porque los medios concentrados, monopólicos, digamos, que la Nación, no solían publicarla. A veces la publicaban, y muchas veces no. En esos casos tuvimos que buscar bastante más en otros periódicos que tienen menos llegada, que son menos conocidos, en algunos casos de la oposición, de sectores de la oposición, y en otros casos algunos medios que incluyen información, digamos, crítica hacia los dos grandes sectores en pugna de la política argentina, ¿no? Como el peronismo y el macrismo. Claro. Entonces, en relación a esto sí hubo bastante cobertura. Por ejemplo, durante todo el primer año, Flybondi tuvo muchos problemas de incidentes, muchos problemas de inseguridad operacional. Ajá. Y sin embargo, buena parte de ellos tuvieron un espacio muy escaso, cuando directamente no aparecían. Claro. Hubo un caso muy escandaloso, muy triste, ¿verdad? Para nosotros como trabajadores fue algo duro de ver. En el 2018, un piloto de Flybondi, que se veía obligado a cargar el combustible en el aeropuerto de Iguazú, se cayó mientras lo hacía. Se cayó de 4 metros de altura. Amigo. Casi se mata. Porque tuvo varias heridas en la columna, en la espalda, y paradójicamente lo trajo un vuelo de aerolíneas para que lo atendieran acá en Buenos Aires. Tremendo. Pero esas maniobras, digamos, esas situaciones criminales son las que vienen también con las low cost, es decir, la precarización laboral, la flexibilización, porque, digamos, lo normal en toda la actividad es que haya personal especializado que se ocupe de esa actividad, no un piloto cargando el combustible. Claramente. Roberto, tengo que hacer una pregunta porque el tiempo se nos va a ir y me encantaría que me dijeras cómo estás viendo la situación de Aerolíneas Argentinas y si estás viendo un plan en torno a una política aerocomercial en cabeza de Aerolíneas Argentinas, aunque evidentemente conviva con un conjunto de empresas privadas,
¿Cómo estás viendo vos la política de aerolíneas en el marco, si existe realmente un plan aerocomercial para el desarrollo argentino? Bueno, sí, por supuesto está todo muy afectado y condicionado por el problema de la pandemia. Sí. Eso es una maniobra que, por lo general, muchos sectores intentan ocultar, digamos, o disimular. Hace poco que se volvió a poder viajar con cierta seguridad sanitaria. Y ahora vuelven a recrudecer los casos, así que tal vez haya que disminuir un poco la actividad. Eso ya lo verán los responsables, pero dentro de ese panorama yo veo que Aerolíneas está intentando retomar su actividad no solamente desde Buenos Aires, sino también uniendo escalas del interior. Son esas actividades que suelen con el marketing de las low cost se suelen destacar mucho. La conectividad sin pasar por Buenos Aires, por ejemplo. Ajá. Pero en realidad Aerolíneas lo hacen casi en forma natural desde el 2005 más o menos, y nunca es objeto de una publicidad extrema, simplemente lo hace. Es el problema que tiene Aerolíneas, no vive del marketing, no vive haciendo marketing como hacen las low cost. Entonces, muchas de las actividades que Aerolíneas realiza no se destacan lo suficiente, como por ejemplo el traslado de órganos, el traslado de carga. Las vacunas que vinieron a la Argentina. Bueno, y las vacunas ya directamente han recibido el ataque de todo ese ejército de trolls de la política, como si fuera un pecado ir a Moscú a traer vacunas. Se desvirtúa todo, digamos, ¿no? Es una locura política. Claro. Que descalifica cualquier cosa. Roberto, la última que te tengo que hacer, porque el tiempo, viste, corre a toda velocidad y el año se nos está yendo entre los dedos, ¿verdad? Esta pregunta te la tengo que hacer porque la radio está ubicada aquí en el Palomar, ¿verdad? Y los oyentes que rodean a la radio querrían saber ¿cómo ves la perspectiva de funcionamiento o no del aeropuerto del Palomar? Bueno, ahora en octubre de este año la Corte Suprema se pronunció en forma tajante, ¿no? En ese sentido, hasta que no haya un estudio ambiental, es una barbaridad que esté operando ese aeropuerto. Este pronunciamiento fue la consecuencia también de un movimiento vecinal muy sostenido. Así es. Que pedía justamente que esas operaciones dejaran de hacerse. Por supuesto, el gobierno anterior hizo oídos sordos. Es una característica que tenía de descalificar cualquier tipo de reclamos atribuyéndolo a tal o cual facción política. Sí. Es decir, simplemente si hay un reclamo por problemas de ruido, son los kirchneristas que están haciendo alguna movida, o son la izquierda, no sé. Sin tomarse el trabajo de escuchar o recibir a la gente que plantea el reclamo. Sí. Inclusive en el caso de en 2019 hubo una restricción nocturna para los vuelos nocturnos, para que la gente pudiera dormir. Así es. Entre las 22 y las 7 de la mañana. Ni siquiera era un cierre del aeropuerto, una restricción nocturna. Hasta eso descalificaron. Salieron a decir que la jueza era miembro de Justicia Legítima. Es decir, el viejo recurso de en vez de discutir el argumento, descalificar al que toma la decisión, ¿no? Sí, al mensajero. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de conversar con nosotros en el día de hoy. De hecho, Fabio Basteiro es el que me indujo a esta entrevista que tenemos hoy. Con toda seguridad la seguimos el año próximo, y por ahora simplemente te voy a mandar un fuerte abrazo, un gusto haberte conocido, desearte que termines bien este año y que empieces mejor el 2022.
Después le hacemos llegar el libro cuando esté editado, cuando está en la calle. Perfecto, con todo gusto, y hacemos una nueva nota. Fuerte abrazo. Buenísimo. Gracias. Un abrazo, feliz año. Gracias. Bueno, hemos hablado con Roberto Reynoso, ustedes lo han escuchado, todo un tema, el de la política aerocomercial, muy pero muy importante, absolutamente estratégica, que no siempre tiene espacio, y en un país que no planifica, lógicamente, todo es mucho más difícil. Esto, digámoslo.